Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a recuperar rápidamente, en apenas unos minutitos, la agenda que nos habíamos planteado y recordar algunos tópicos centrales de lo que conversábamos el lunes pasado. Así ya nos metemos en la temática de este segundo encuentro. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Básicamente, la dinámica del contexto que nos rodea permanentemente nos expone a esto que llamamos habitualmente situaciones de crisis, que no son otra cosa que el impulso de esos propios cambios que se suceden a nuestro alrededor y que en definitiva, lo querramos o no, nos sacan de nuestra zona de confort y ponen de alguna manera bajo cuestionamiento nuestros paradigmas. Y lo que nos interesaba en torno a este tipo de situaciones por las cuales cualquier equipo de trabajo, cualquier organización, cualquier comunidad indefectiblemente atraviesa, era entender cómo podríamos plantear nuestro rol como líderes para que atravesar esa situación crítica sea lo menos traumático para todos, para nosotros mismos y por supuesto también para aquella gente con los que dirigimos. Nos habíamos planteado una agenda, ¿sí?, de 5 grandes capítulos. El primero de ellos tenía que ver con entender cómo se producían estas situaciones y por qué. Luego ir a nuestro propio interior, a esto que caracterizábamos como el autoliderazgo. De ahí pasar al tema grupal y del manejo, la dirección de las personas, que es lo que habíamos insinuado y dejando picando sobre el final de nuestro encuentro anterior. Y vamos a aprovechar el final de la charla de hoy para hablar un poquito sobre algunas cuestiones de la toma de decisiones y algunas prácticas que les voy a recomendar. Que básicamente habíamos dicho entonces, situación de crisis ante todo es un desafío de adaptación al cambio, un cambio necesario en términos de la ruptura que muchas veces se producen en los paradigmas en torno a los cuales nos movemos y que nos llevan a estas situaciones tormentosas, ¿sí?, para caracterizarlo metafóricamente, donde sentimos que Sí, todo... mi nombre, que dice que Bueno, pones tu nombre. espera un poquito que vamos a silenciar a los vamos a silenciar a los ruidosos, ahí estamos. Decíamos estas situaciones tormentosas en las cuales lo que sentimos que todo se mueve alrededor nuestro y que tal vez no tengamos claro cuál es el camino a seguir. Y nosotros nos habíamos planteado en torno a esto que un poco repasando ese mapeo que veíamos en la agenda, que vamos a ir trasladándonos desde una dimensión intrapersonal, desde ese universo de nuestro propio yo, hacia la idea del otro y la influencia que generábamos sobre ellos para desembocar tanto en uno como en otro terreno en toda una serie de prácticas y de decisiones. Empezando por esta idea del autoliderazgo, donde remarcábamos fundamentalmente la actitud con la que afrontáramos ese proceso de cambio y, en definitiva, esta cuestión de lo actitudinal como mecanismo de afrontar las circunstancias y de sentirnos, aún en situaciones adversas, protagonistas de ello. Sobre esta cuestión de las actitudes, hablábamos de la importancia de entrenar el autodominio a partir, por supuesto, de todo lo que significa la gestión de nuestras emociones, fundamentalmente aquellas emociones que caracterizábamos como negativas, ¿no?, para afrontar este tipo de situaciones, la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, y a partir de ello poder construir un perfil de esto que llamamos la antifragilidad. Antifragilidad que implica, por supuesto, estar preparado para esa situación de cambio, poder afrontarla con éxito, pero esencialmente salir fortalecidos de ella a partir del aprendizaje que eso nos transmite. Y sobre esta historia de la antifragilidad habíamos puesto
tres grandes líneas, ¿sí?, de análisis, de trabajo, lo que tenía que ver con esto que llamamos la inmunidad emocional, los mecanismos de compensación. Hoy sobre el final vamos a volver un poquito sobre esto, y esta idea de, para la cual varios de ustedes inclusive habían contribuido activamente, de poder interpretar, en definitiva, eso que presentaba esa situación de crisis como con un sentido de desafío y asumirlo como algo que en su superación decididamente nos iba a fortalecer. Con relación a esto último, habíamos incursionado un poquito en esta historia de la automotivación, entendiendo lo que era el fenómeno y cómo construir, cómo reconocer y construir a partir de allí los incentivos para nuestro mapa motivacional. Y habíamos hecho alguna referencia a la motivación en torno al entorno social en el cual nos movíamos y esta recomendación simbólica de tratar de alejarnos de la toxicidad de la gente. Luego habíamos ingresado en esta cuestión que tenía que ver con el liderazgo de las personas, ya yendo directamente a la segunda dimensión, que es aquella que hoy vamos a profundizar más. Y decíamos que bueno, está claro que hablar de liderazgo es hablar de una verdadera vocación de servicio, es hablar de un compromiso hacia los otros, que esto desde ya que no es fácil, que exige una determinada determinación, un compromiso de asumir ese desgaste, porque en definitiva, bajo cualquier circunstancia y por adversa que nos resulte o parezca, siempre nuestra finalidad última como líderes, ¿sí?, en el plano del liderazgo, va a tener que ver con poder lograr que las personas que trabajan con nosotros den siempre lo mejor de sí, puedan sentirse en condiciones de dar lo mejor de sí. Para ello, les compartía inclusive alguna encuesta realizada no hace mucho, hace poco más de un año, por CELAM, donde observábamos cuáles eran en general en nuestra región las cuestiones que se observaban, que las personas observaban como falencias de los líderes en situaciones de crisis. Algunas de ellas parecían bastante obvias, otras hasta inclusive resultaban, además de conmocionantes, sorpresivas tal vez, pero en definitiva vemos que la principal demanda de las personas en este tipo de situaciones siempre tiene que ver con una cuestión de contención. Por eso decíamos que lo principal, y hacia eso vamos entonces a dirigirnos a partir de ahora, era asumir que nuestro principal rol en una situación de crisis no era otro que, ante todo, proteger a las personas. Y hasta acá habíamos estado conversando y habíamos estado trazando entonces nuestras ideas de trabajo. ¿Estamos bien acá? ¿Esto ha quedado claro? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda que se haya presentado hasta aquí? Esto es lo que habíamos conversado el otro día, así a grandes rasgos. ¿No? ¿Está todo bien acá? Bien, perfecto. Me quedo mucho más tranquilo luego de ver el pulgar arriba de Cristian. Así que a partir de ahora avanzamos entonces con esta dimensión. Bueno, hablábamos de la protección de las personas. Creo que lo importante en esto también es entender qué es lo que pasa en las personas. A ver, qué es lo que pasa en el común de las personas, ¿no? En nosotros mismos. No vamos a volver nuevamente con la idea del autoliderazgo, pero en definitiva no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser sujetos dominados por nuestras emociones. Toda situación de crisis en términos de esos desafíos del cambio resultan conmocionantes para nosotros mismos, pero está bueno que pongamos ahora sí nuestra mirada en el otro. Y yo les voy a traer sobre la mesa como un primer elemento de reflexión y para compartir ideas, está algo que se conoce como la curva de Klaver-Ross. Probablemente algunos de ustedes la conozcan o la hayan visto. Es un análisis muy simbólico que hacía
psicólogo que mencionamos, sobre lo que ocurre con las personas en una situación de crisis, lo que ocurre cuando atraviesan una situación de profundo cambio y cómo a lo largo del tiempo se va elaborando esa crisis en términos, si lo vamos a llevar a cualquier tipo de ambiente productivo, hacia cualquier tipo de actividad compartida, sea esta laboral o no, cómo se va alterando la propia productividad y el compromiso hacia el resto. En definitiva, en este tipo de gráficos esquemáticos que ustedes saben que me gustan mucho, vamos a analizar cómo a lo largo del tiempo, ¿sí?, se altera la productividad individual y el compromiso hacia el grupo de las personas frente a esto que llamamos situaciones de crisis. Algunas veces también puede ser que algunos de ustedes hayan visto esto de la curva de Kübler-Ross a propósito de lo que a veces se dice sobre la elaboración de los duelos, cuando se habla de situaciones individuales de extrema emotividad. La lógica es más o menos la misma. Lo cierto es que las personas, cuando enfrentamos algún tipo de quiebre, vamos atravesando distintas etapas, ¿sí? La primera etapa obvia es la conmoción que nos produce esa situación a enfrentar. Eso que decíamos hoy, nos corren, ¿sí?, nos corren de lado la mira, aquello que esperábamos no, ya no sucede como venía sucediendo, afrontamos una sensación de pérdida, de cambio inclusive de valores y de creencias que podrían estar muy arraigadas en nosotros, y la primera reacción humana esperable en esto, junto con esa situación de conmoción, es la negación. La negación, en términos muy sencillos, es: esto no está pasando, esto no me puede pasar a mí, esto decididamente no va a ocurrir. A veces, inclusive frente a la evidencia de lo que está ocurriendo, esa negación se hace activa, ¿no? Como que uno niega la realidad, esconde la realidad y dice, no, no, esto no está pasando. No sé si a ustedes les ha pasado, si se sienten reflejados con esto, si lo observan o lo han observado en otras personas frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Es decir, me niego a aceptar lo que ocurre a mi alrededor, ¿sí? La negación es una cuestión muy, muy, muy común, muy habitual. No debe sorprendernos que este sea el estado de ánimo inicial de las personas que nos acompañan cuando una situación crítica se desata. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, ya vamos a eso. Ahí la muestro de nuevo, Nico. Simplemente para que no, negociación es una etapa posterior que ahora vamos a analizar. ¿Qué pasa? En un determinado momento, esa actitud de negación, como decíamos, de tratar de escondernos a nosotros mismos de la situación, no deja mucho más margen, ¿sí?, para seguir, para que siga perdurando en el tiempo, y decididamente nos invade una sensación de angustia, de zozobra, fundamentalmente de incertidumbre. Es decir, esa idea inicial de esto no puede estar pasando nos lleva a la situación de ¿y ahora qué va a pasar? Sí, efectivamente está pasando. Sí, efectivamente esta es la situación. Sí, efectivamente esto representa una amenaza. ¿Ahora qué hacemos? Ahí es donde, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿sí?, la productividad en un sentido amplio, ¿no?, el nivel de desempeño de una persona, el cumplimiento de su rol, de su actividad, como su involucración en el espacio social en el cual se mueve, su compromiso con el grupo, empiezan a bajar. Esta situación de angustia se tiende a profundizar también con el correr del tiempo hasta que llega un punto mínimo donde en un determinado momento
se produce eso que señalaba Nicolás, lo que llamamos una situación de negociación. Bueno, en un determinado momento del qué va a pasar, llegamos a construir una hipótesis de, bueno, efectivamente, lo que está pasando es esto y de alguna manera tengo que superarlo y tengo que zafar. Y paulatinamente comienza, ¿sí?, un proceso de recomposición. Ese proceso de recomposición no quiere decir que vaya a ser necesariamente lineal y sin retroceso, porque en muchas ocasiones durante ese proceso transformacional se produce un desánimo con cierta frecuencia o aparecen, obviamente, situaciones de confusión temporal, hasta que finalmente, ¿sí?, se supera la situación de crisis en términos de la propia aceptación y la adaptación al nuevo paradigma o a la nueva situación. A priori lo que podemos decir, perdón, antes de avanzar en el análisis, está claro, ¿no?, cómo funciona este ciclo, ¿sí?, que quedan claras las etapas. A ver, a priori lo que podemos decir es que esto es lo que nos ocurre a nosotros individualmente, vuelvo a insistir, frente a cualquier situación de quiebre emocional. Desde lo que podemos juzgar como más serio, más conmocionante, hasta aquellas cuestiones que pueden llegar a tener que ver con esos pequeños quiebres cotidianos, ¿sí?, que todos atravesamos en un determinado momento. Cuando lo que varía, en todo caso, en unas y otras circunstancias, es la profundidad de esa sensación de angustia, ¿sí?, la profundidad de la angustia, y el tiempo, ¿sí?, por el cual se extiende esa situación. De pronto, si se trata de un pequeño quiebre, es probable que lo elaboremos muy rápidamente y todo quede en nuestra memoria, como muchas veces decimos, como el recuerdo de un mal día, ¿sí?, o de una mala semana. Si en un determinado momento el quiebre se nos presenta mucho más conmocionante, seguramente nos va a llevar, cuando se trata de alguna pérdida muy dolorosa o de algún cambio muy profundo en lo que son nuestras rutinas o esas zonas de confort de las que hablábamos, lo más probable es que tienda a prorrogarse en el tiempo. Cuando esto no ocurre, ¿sí?, cuando se permanece durante mucho más tiempo del esperable en una situación sumergida en la angustia, lo que se dice, siempre hablando hasta aquí en términos individuales, que la persona ha dejado de tener un malestar y ya está teniendo o ya está entrando en el cuadro de un trastorno emocional, ¿sí? Trastorno emocional más clásico es la llamada depresión, ¿no?, en términos clínicos, pero no vamos a meternos en ese terreno. Bueno, esto mismo que nos ocurre a todos, insisto, individualmente, frente a cualquier situación de quiebre, cualquiera fuera la dimensión y el alcance de la misma, eh, respondo a lo que pregunta Merlín y retomo. Mirá, Merlín, la verdad que cada persona es distinta, ¿sí?, y no hay una tabla que diga cuánto tiempo tarda uno en elaborar una pérdida, ¿sí? Las pérdidas más dolorosas, ¿sí?, que una persona puede afrontar, presumiblemente no deberían durar más de, digamos, la situación de angustia extrema, ¿no? Lo cual no quiere decir que después, posteriormente, no haya momentos de tristeza y eso, pero volviendo a la curva, el punto más bajo de la curva no debería durar más de unos pocos meses, ¿sí? A ver, digamos, una situación que implica, por ejemplo, la pérdida de un ser querido muy cercano, un quebranto afectivo muy profundo, no debería durar más de unos pocos meses, ¿sí? Asumiendo, por supuesto, que esto es un valor absolutamente orientativo y que tiene que ver con la historia de vida y la forma en que cada persona haya elaborado su historia de vida, ¿no? En general,
también, si bien esto no significa un parámetro, hay también como una suerte de curva etaria, ¿sí? Que marca que por lo general, asumiendo que las ciencias del comportamiento no son exactas, que por lo general las personas más jóvenes, por decirlo de alguna manera, y las personas más viejas, ¿sí? Tienden a elaborar mucho más rápidamente determinados momentos de angustia que las personas que se encuentran en una edad mediana, por decirlo. Si bien esto varía de cultura a cultura, ¿sí? Lo que podemos decir que los momentos clásicos donde más difícil, ¿sí?, se suele presentar la elaboración de este tipo de quiebres están habitualmente vinculados a lo que significa, no sé, etapas que van de entre los 30 y pico y los 40 y pico, ¿sí? Y que tanto antes como después, en general, se suelen acelerar estos tiempos de recuperación. Sí, Karina, te escuchamos. Yo tengo una duda. Sí, querida mía. Respecto al gráfico, me resulta mucho más sencillo comprenderlo cuando coloca esos ejemplos como la pérdida de un ser querido o bueno, alguna situación de pérdida, ¿no? Que Ujú, me produzcan la negación, la angustia y demás. ujú. Ahora, cuando estoy hablando de productividad y compromiso, estoy relacionándolo directamente con mi trabajo. Sí, Entonces, esta curva es para que el líder entienda las etapas por las que pasa la persona en una situación de crisis y por eso hay una baja de productividad o sí. es un gráfico para que el líder entienda que en algún punto tiene que negociar con esa persona o usar herramientas como, no sé, reuniones, observaciones, test para ver productividad, bueno, y demás, como para Ok. hacer, ok, acá está pasando algo, Ujú. intervengo para que esa persona salga de la zona de incertidumbre, si se quiere, o de angustia, o lo que le está pasando, que tiene que tener relación con lo laboral, porque si esa persona perdió a un familiar y se entiende que la tristeza puede durar varios meses, no es algo que el líder pueda solucionar. Sí puede empatizar, comprender, darle tiempos, no sé, días libres, puede hacer cosas laboralmente para ayudar a esa persona, pero ya es algo más personal. Por eso no me quedaba claro A- en dónde intervenía el líder en este gráfico. Hay tres cuestiones en esto y que tienen que ver, hay tres cuestiones o tres miradas que te puedo aportar que tienen que ver con la propia naturaleza del conflicto, ¿sí? De cómo se produce el conflicto y en función de eso también distintos mecanismos en cuanto al proceder por parte del líder. Permítanme que les esboce una rápida clasificación. Hablemos de conflicto como, en términos genéricos, como estas situaciones de crisis, independientemente de cuál sea el motivo, ¿sí? Ahora podemos dar varios ejemplos. La primera naturaleza, ¿sí? La primera naturaleza de un conflicto es lo que llamamos un conflicto intrapersonal, ¿sí? Es un conflicto que tiene el individuo consigo mismo o con una circunstancia que hace a su vida que puede estar por completo fuera de lo que es el tipo de actividad que desarrolla, ¿sí? Este, Clásico y habitual, esto que recién señalabas vos, Karina, que tiene que ver con algún tipo de pérdida personal, conflicto familiar, problema de salud individual, como por ejemplo de casos que pueden ser más típicos. Una propia crisis existencial en términos de
de rumbo, de proyecto de vida, insisto, desde lo más obvio a lo más profundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que independientemente de la baja de productividad, si lo querés relacionar con el espacio laboral que esa persona puede tener, la baja del compromiso hacia el grupo, también es cierto que esa persona adquiere un perfil de mayor conflictividad en la relación con el resto. Hasta ahí me siguen, hasta ahí me seguís, Cari. Primer, Sí, sí, pri- sí, sí, sí. primer caso. ¿Qué debería ser el líder en esto? Bueno, por supuesto, como vos decís, contener a la persona, tratar de evitar que como consecuencia de su estado de ánimo genere conflictos innecesarios, inclusive muchas veces simbólicos con los otros integrantes del equipo, tal vez replantear su rol, su tarea o su actividad durante el tiempo, ¿sí?, en que vaya atravesando ese duelo, e insisto, fundamentalmente en todo lo que se puede y corresponda, tratar de acompañarlo emocionalmente durante esta etapa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿Sí? Segundo caso. El segundo caso de conflicto es lo que vamos a llamar el conflicto interpersonal. Es el tipo de conflicto, de situaciones de crisis que se producen como consecuencias de enfrentamientos, roces, problemas que involucran a dos personas en particular que forman parte de ese grupo o de ese equipo de trabajo. Ejemplo, algún tipo de conflicto relacional entre ellas, algún tipo de envidia, celo, competencia fallida, ¿sí?, entre esas personas. Obviamente, esa situación de conflicto, por más que esté circunscripta a dos o en todo caso a un pequeño grupo de personas, en un determinado momento, por supuesto, va a repercutir sobre el conjunto, porque de una u otra manera, por el propio tramado de relaciones que se producen dentro de ese grupo, se van a dar apoyos explícitos o implícitos a una u otra parte, realineamientos, etcétera, etcétera. La actitud o la acción del líder en ese tipo de situaciones fundamentalmente está dirigida hacia lo que es la mediación, ¿sí?, la mediación entre esas personas que desatan ese conflicto interpersonal, el ponerle paños fríos a la cosa y el tratar de evitar que se expanda el conflicto al conjunto del grupo, ¿sí?, más allá de lo que sean las relaciones cotidianas. ¿Hasta ahí vamos? Segundo sí, tipo de ejemplo y de caso. El tercer tipo de conflictos o de circunstancias es aquellas que podemos caracterizar como intragrupal. Recuerden, habíamos hablado intrapersonal, interpersonal y ahora hablamos de lo intragrupal, es decir, conflictos o situaciones de crisis que con mayor o con menor medida afectan a todo el grupo. Por supuesto que a algunos les va a pegar más y a otros les va a pegar menos, pero afectan a todo el grupo como consecuencia de algún tipo de transformación que se ha producido en el modelo de desarrollo de la actividad compartida, en el espacio de trabajo, alguna situación dada que los perjudica de alguna manera a todos por igual, o sencillamente el contagio, ¿sí?, frente a esa incertidumbre de una situación de cambio. Ejemplo, cuando en un determinado momento, hace algunos poquititos años atrás, se eh, generó esta situación de la última pandemia que hemos vivido y en muchos casos, en la mayoría de los casos, hubo decisiones de orden público de generar aislamientos obligatorios en las personas y en el mundo concreto del trabajo, si lo querés llevar ahí, alteró profundamente un montón de modelos, ¿sí?
y las personas se sintieron, al margen de tener que replantear sus formas de trabajo y de interacción, en muchos casos se sintieron fuertemente desarraigadas de sus espacios físicos, de sus modelos relacionales, de sus formas de interactuar. Esto generó situaciones de crisis que, insisto, a algunos les pueden haber pegado más y a otros les pueden haber pegado menos, pero que en definitiva cruzaron transversalmente a todos. ¿Sí? Luego, como no es simétrica la situación en que las distintas etapas, ¿sí?, de esta curva se van produciendo cuando hablamos de un colectivo, algunos lo pudieron superar más rápido que otros, otros quedaron mucho más atacados. Los instrumentos fundamentales de acción del liderazgo en este terreno no distan demasiado, igual ahora vamos a profundizar algunas cuestiones prácticas, pero no distan demasiado de lo que es el menú básico de gestión de un equipo de trabajo, ¿no? Es decir, cuando me dicen, ¿qué es lo que hace un líder respecto del equipo de trabajo? Fundamentalmente motivar a las personas, profundizar o generar instancias que profundicen los vínculos sociales entre ellas y reforzar todo lo que tenga que ver con la formación, capacitación de ellas, etcétera, etcétera. Digamos, esto es un poco el menú o la caja de herramientas básicas, ¿sí?, que se hace fundamentalmente indispensable en los momentos en los cuales las etapas, ¿sí?, de la curva está más baja, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros estamos atravesando esta etapa, o cuando el grupo, insisto, en su conjunto, está atravesando la etapa de angustia frente a la incertidumbre, esa negociación, la confusión temporal, cuando se empieza es el momento de reforzar todas las acciones del líder en materia, insisto, fundamentalmente, como para simplificarlo en 2 o 3 capítulos, fundamentalmente en materia de lo que significa la motivación, la formación y el fomento de los vínculos sociales entre las personas que forman parte del grupo. ¿Soy claro en esta tercera idea? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Gracias. ¿Te Sí, queda, sí, sí, queda claro, Cari, las distintas situaciones sí, que sí, podés afrontar? Ojo, me sirvió. ojo, no es menor ni para minimizar ninguna de ellas, ¿eh? Aún aquellos, y sobre todo en grupos pequeños y donde las personas ya tienen, de alguna manera construido algún tipo de tramado social sólido, existe una rica trayectoria de vivencias compartidas. Ojo que los conflictos intrapersonales, los primeros de los que hablábamos, aquellos conflictos individuales que pueden arrancar, pueden ser muy jodidos para el estado de ánimo colectivo, ¿sí? Aunque, perdónenme que lo diga con un ejemplo muy, muy burdo, muy tonto, ¿no? Que vos digas, uy, pobrecito fulanito, se le murió el gatito, pero ¿qué culpa tenemos? Lo quieras o no, esto va a generar un estado de conmoción importante en el grupo. Insisto, si se trata de un grupo culturalmente muy alineado, si se trata de un grupo con vínculos sólidos, es decir, ninguna situación que hace a las relaciones humanas, permítanme que les incluya una nota de pie de página, ¿no? Respecto de esto. Ninguna situación que haga a las relaciones humanas es neutra, ¿sí? Todas las situaciones que tienen que ver con la convivencia y que tienen que ver con la creación de relaciones tienen sus aspectos positivos y tienen sus aspectos negativos, ¿sí? Cuando yo estoy pensando en formar, en consolidar, no me quiero desviar demasiado con esto, pero cuando yo estoy pensando en formar, en consolidar un equipo de trabajo, alguno de ustedes seguramente en algún otro ámbito me había escuchado decir esto muchas veces. Para mí el tema de poder profundizar los adhesivos sociales, lo que se llama la profundización de los adhesivos sociales, es decir, generar una profundización en las relaciones entre las personas, construir lazos afectivos entre ellas, crear mecanismos que incrementen el sentido de pertenencia, obviamente no solamente es positivo,
sino que es casi indispensable para poder formar un equipo de trabajo sólido. Pero obviamente nada viene gratis, ¿sí? Ese crear un tramado social tan profundo que nos presenta un montón de beneficios en términos de compromiso, de lealtad entre las personas, de vínculos de confianza, también tiene su aspecto negativo. Y es que obviamente los conflictos intrapersonales, ¿sí? Esos problemas puntuales de individuales que muchas veces tienen que ver con contextos que están fuera de la actividad compartida, inevitablemente van a repercutir sobre el todo. Con lo cual, a ver, no pasa nada, somos seres humanos, tenemos que aprender también, como líderes tenemos que aprender a manejar este tipo de situaciones, pero lo que sí insisto en esto, no nos podemos hacer los distraídos, ¿sí? Podemos barrer abajo de la alfombra, ¿sí? Como digo habitualmente, y quedarnos en la onda de, bueno, es normal, en algún momento se va a pasar, porque mientras tanto, aunque esto efectivamente ocurra, aunque sea normal y aunque en un determinado momento por supuesto que va a pasar, mientras tanto, ¿sí? El estado de ánimo bajón va a ser contagiado al resto del grupo, lo quieras o no. Es parte del precio a pagar por trabajar realmente como equipo. ¿Soy claro en esta idea? Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, a propósito entonces de esta pregunta, de esta inquietud que nos planteaba Karina, vino bien porque aproveché para pasarles en limpio, en términos de lo que significa la curva esta, cómo debería ser en términos generales las actitudes y el papel del liderazgo. Permítanme que, sin ánimo de ser absolutamente taxativo, sino simplemente rescatando algunas cosas muy puntuales, les haga un rápido pasaje, un rápido paneo por algunas cuestiones que considero fundamentales en materia de lo que podríamos llamar buenas prácticas, ¿sí? Hago en esto una diferencia respecto de lo que venía diciendo anteriormente. Decía, bueno, hay determinadas actitudes o acciones de líneas de acción general. Hablábamos de esto de la motivación, hablábamos del tema de el aprendizaje, de la enseñanza, del aprendizaje, hablábamos del tema de fortalecer los vínculos. Vamos a bajarlo todavía a una cuestión mucho más operativa, casi como si tuviese que decir, che, pero a ver, si tengo un equipo que está atravesando una situación de crisis, o si mi equipo de trabajo, insisto, cuando hablo de equipo de trabajo, no me refiero exclusivamente al terreno laboral, ¿no? Sino hablo de cualquier comunidad de esfuerzos compartidos con las que estamos llevando adelante algún tipo de proyecto, de idea, de participación. Si yo tuviese que hacer una agendita, permítanme que lo llame así, si yo tuviese que hacer una agendita absolutamente práctica de acciones, ¿no? Y yo decía, che, me voy a hacer un listadito de cosas, entiendan esto en el simbolismo con el que lo expreso, me tengo que hacer una listita de cosas para hacer mañana para tratar de ayudar a ese equipo a sobrellevar la crisis, para ayudar a esas personas a atravesar la crisis. ¿Qué cosas debería contemplar en esa agenda? Por ejemplo, lo primero y fundamental es tratar, lo que nosotros decimos, tratar de acercar a las personas a la tarea. Sobre todo cuando esa situación de crisis implica cambios de hábitos, de rutinas, nuevas formas, ¿sí?, de plantear una actividad, nuevas formas de desempeñar un rol o una función determinada. Acercar a las personas, ¿sí?, a las tareas significa asumir un rol cotidiano en el sentido de tratar que las personas aprendan algo nuevo
respecto de ese contexto novedoso que tienen que afrontar. ¿Sí? Primera receta, acercar a las personas a la tarea. En términos de esta metáfora simbólica que construía, ¿qué tengo que hacer mañana con las personas que forman parte de mi equipo cuando estamos atravesando una crisis? Acercarme a cada uno e instruirlo en forma directa acerca de cómo replantear su rol y su función respecto de aquello que está haciendo. ¿Está claro este punto? ¿Está claro este punto, Claro, joven? tengo una consulta. Sí, Dani, te escuchamos. A mí lo que me sucede es, al margen de que tenga que hacer la tarea, trabajo desde el lugar de la importancia de la tarea. Ujú. Digo, que tomen dimensión, porque pareciera ser que hacer la tarea como es como algo desde una imposición, digo, obviamente que hay un lineamiento en la empresa y hay que hacer la tarea, pero que pueda tomar dimensión de la importancia de esa tarea en su trabajo, en su rol. Entonces ya no es hacer la tarea, sino asumir el compromiso del impacto que tiene en su posición dentro de la estructura, ¿no? Bueno, sí, está claro. Hay dos cuestiones ahí. Hay una cuestión que tiene que ver con, obviamente, una cuestión de comunicación, ¿sí? Ujú. De persuasión y de favorecer la comprensión del individuo en términos de esto que vos planteás. Pero hay otra cuestión que no dejaría de lado, al contrario, ¿no? También le daría una relevancia importante en términos de la actitud a asumir, y que está bastante relacionada con algo que decíamos la semana pasada cuando hablábamos del tema de la motivación y del establecimiento de metas y del consensuamiento de metas. Permitime que lo traiga de nuevo sobre la mesa. Si vos querés reforzar el compromiso de una persona hacia una tarea que cumple, independientemente de la relevancia organizacional que ella tenga, es bueno tratar de empoderar a la persona en el desempeño de esa tarea. No sé si soy Bien. lo suficientemente claro, ¿sí? Sí, La, sí, me- sí. la mejor forma que una persona refuerce su compromiso, ¿sí?, hacia la tarea que cumple, es que esa persona sienta que esa tarea es significativa, ¿sí? Permitime decirlo más sencillo, que se Sí, sienta sí, valorada y que sienta que su trabajo es importante, exacto. ¿sí? Por mínimo que sea o por mínimo que nos parezca. Muchas veces, sin darnos cuenta, como digo yo siempre, la gestión nos chupa, agobiados nosotros por nuestras propias presiones. eh, o tenemos a veces una tendencia inconsciente de minimizar el trabajo de los otros o el aporte de los otros y ser nosotros los que transmitimos una idea de mecanización en relación a lo que el otro hace, ¿sí? Como que a veces cometemos el error de tratar a las personas como si realmente fueran un engranaje más de una maquinaria y que en definitiva nuestra única mirada tiene que ver con que funcione la máquina, ¿sí? Y hay personas que realmente cuando sienten que su trabajo no es significativo, cuando sienten que su trabajo no es valorado como un aporte real, ¿sí?, al conjunto, comienzan a desvalorizarse ellas. ¿Sí? Comienzan a sentirse desvalorizadas ellas. Entonces, hay una cuestión que es muy importante en esto, cuando yo quiero aumentar el nivel de compromiso operativo, ¿sí?, de alguno de los integrantes del equipo, es empoderarlo en términos de la tarea que hace, generar espacios para que pueda tomar decisiones, aunque a veces por el tipo de tarea que sea muy operativa, sean decisiones que parecen tontas, pero no hay ninguna decisión tonta para aquel que no está acostumbrado a tomarla, ¿sí? Entonces, que una persona que por ahí realiza una tarea puntual, que en realidad lo único que está haciendo está asistiendo, es decir, hace algo que se le pide regularmente de la forma que se lo pide
y el producto de su tarea es que eso va hacia otro que realiza un determinado control, etcétera, etcétera. Liberar a esa persona de eso, empoderarla, darle las facultades para que sea absoluto protagonista de todo ese proceso decisorio, por más que sea, o que a nosotros desde nuestro rol nos parezca tonto, para esa persona es muy importante. ¿Sí? ¿Soy claro en esta idea? Perfecto, sí, sí. Bien, sigo entonces. Obviamente, y a propósito, ya esto spoileado adecuadamente con esto que charlábamos recién con Vanina en la primera parte, ser absolutamente transparente, ¿sí?, con la información. Tengamos en cuenta, cuando hablábamos recién de esta curva de Kübler-Ross, que una de las etapas más características de estas situaciones de crisis es esa angustia por la incertidumbre, ¿sí? Una demanda importante. Recuerden la encuesta que veíamos el otro día y que hoy recordábamos al principio de la charla. Una cuestión importantísima en esto es resistir la tentación de esconder la información o de hablar con medias palabras o de jugar al misterio con las personas, ¿sí? La transparencia, cualquiera sea la situación, es un atributo fundamental en términos del valor que las personas nos pueden dar en nuestro rol como conductores. Y también, ya que hablábamos recién con Vanina, spoileamos todo, ¿sí? Dar ejemplos concretos, ¿sí?, de confianza, ¿sí?, a cada colaborador. Y no hay mayor gesto de confianza hacia una persona dentro de cualquier ambiente de trabajo, de decir, hacelo, confío en vos, descanso en vos, decidilo, ¿sí? A esto nos referíamos también cuando hablábamos recién del empoderamiento. Si quieren llevarlo todavía mucho más estrictamente a un espacio laboral, profesional, los momentos de crisis son momentos en los cuales las burocracias organizacionales, las burocracias que existen en cualquier organización, se convierten en factores especialmente frustrantes. Desde este punto de vista, es muy bueno que el líder se ponga al frente, ¿sí?, de una verdadera cruzada antiburocrática. A veces diría, inclusive más allá de los resultados que efectivamente se puedan obtener, pero en este tipo de situaciones los gestos pesan, ¿sí? Y mostrar en evidencias, aunque sean pequeñas, que estamos comprometidos, ¿sí?, por eliminar esos factores que se constituyen en un agravante de las frustraciones que se vienen acumulando, desde ya que es fundamental. Aparte, me permito decir como un adicional que las situaciones de crisis, precisamente como conmueven estructuras, como ponen en tela de juicio cosas que habitualmente hacemos, vamos a ver el lado positivo. Son momentos ideales para impulsar determinado tipo de cambios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos bien. Sigo entonces con el manualcito de recomendaciones. Bueno, esto lo decíamos como parte de como parte de una política general, pero también lo mencionábamos recién cuando hablábamos de los equipos. Y la verdad que es importante en toda situación, pero en una situación crítica todavía es mucho más importante esta cuestión de la generación de adhesivos sociales. Y es muchísimo más importante todavía, aunque esto, poder crear espacios donde la gente se libere, aunque sea transitoriamente, de las presiones, ¿sí?
La verdad, recuerdo que tenía un antiguo gerente hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Que siempre decía, no, porque nosotros acá somos re profesionales y trabajamos con los dientes apretados, ¿sí? Eh, yo le decía, pues teníamos mucha confianza, decía, el problema es que si seguimos trabajando con los dientes apretados no vamos a poder dormir del dolor de muela, ¿sí? Y permítanme, claro, permítanme que jueguen con la ironía. Si yo no genero un canal, ¿sí? Para descargar tensiones, las tensiones explotan, ¿sí? Entonces, no puedo dejar tampoco librado al azar este tipo de cuestiones. Es decididamente útil y necesario fomentar. Sigo. A propósito, también, como ven esto que charlábamos con Vanina antes del arranque de esta sesión, tiene varias aristas, ¿no? También es importante pensar que, a propósito de esto que decíamos de los cambios, junto con esta idea del empoderamiento de las personas, ¿sí? Una situación de crisis es ideal para crear nuevos espacios donde las personas puedan ser más autónomas, ¿sí? Sentirse más liberadas, ¿sí? De determinados circuitos y de determinadas rutinas que a veces agobian. Hay una cuestión que, si bien corta transversalmente a todos, para algunas personas pueden ser especialmente un punto crítico, ¿sí? Que es el hecho de incentivarlas a tomar riesgos, protegerlas, por supuesto, ¿no? Por eso lo de dar permiso para fallar. Siempre que se pueda inspirar a las personas. El otro día habíamos mencionado esto de inspirar a las personas, ¿sí? Pero no me acuerdo que tanto lo profundizamos. ¿Qué es esto de inspirar a las personas? ¿Qué le, qué le suena? ¿Qué será esto de inspirar a las personas? Crear las Tener la personas para capacidad mí, de intentarlo. Esperen, vamos de a uno. Vani, ¿qué decís vos? No, digo, tener, no sé si la capacidad, la actitud de intentarlo. Ok, vale. Cris, ¿vos qué ibas a decir? no, decía, es cuando el personal de alguna manera u otra lo que uno propone hacia su identidad, a su proyecto de vida particular, ¿sí? Entonces, de alguna manera u otra dice, bueno, como decía Vanina, dice, bueno, perdido por perdido, y a lo mejor esto me suma en mi proyecto personal. Claro. Bueno, está muy bien lo que dicen ambos. Muy bien lo que dicen ambos. Permítanme que les agregue una cosita. Y no es una fantasía. Muestren un futuro esperanzador. Esto es una cuestión elemental, ¿sí? Te lo voy a decir, una cuestión elemental de conducción. En cualquier situación, en situación de crisis todavía mucho más, pero es una cuestión elemental de liderazgo. Muestren siempre un futuro esperanzador, ¿sí? Muestren siempre un escenario en el cual, independientemente de la tormenta, ¿sí? Se va a llegar a un puerto en calma. Nuevamente, muchos líderes adoptan el discurso de, uy, qué jodido está todo. ¿A dónde vamos a parar? Che, nos vamos al tacho. Es una cosa abominable como mensaje, ¿sí? Pero qué, Vani, vos te reís, pero qué, ¿nunca te cruzaste con gente así? Sí, sí, y uno aprende de esas personas para decir es algo que no debo hacer totalmente. Lo que pasa es que vos le pones tu impronta actoral, entonces me causa gracia. Pero sí, es Es verdad verdad. que sí, ¿cómo puede ser? Mira, hay una cuestión fundamental, como yo te decía, que va mucho más allá de las situaciones de crisis y forma parte del ABC del liderazgo, ¿no? En algún momento
me disgrego un poquito, pero lo van a vincular enseguida con esto que veníamos hablando. Miren, cuando nuestros antepasados, los primeros humanos en sus distintas variantes, se empezaron a organizar y convivir en comunidades, ¿sí? Siempre el jefe, el líder de esos primeros clanes, de esas primeras tribus nómades en su mayoría, era el tipo que en un determinado momento podía mostrar que tenía habilidades superiores al resto para proveer lo que la comunidad necesitaba. ¿Sí? Insisto, en los primeros clanes, las primeras tribus, el líder, ¿quién era? El mejor cazador, por ejemplo. ¿Sí? Era el reconocido como líder por por todo el clan, era el tipo que mejores habilidades tenía para la caza, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque era el tipo que llevaba el morfi, ¿sí? A la tribu. En algún momento, cuando se empezó a expandir la población y esos clanes y tribus empezaron a cruzarse entre sí, a veces amistosamente y muchas veces no tanto, entonces los líderes pasaron a ser los mejores guerreros, ¿sí? Los que mejores defendían, ¿sí? Los que mejores defendían al clan, los más aptos para la conquista. Pero en algún momento, ¿sí? En otra etapa de la evolución, cuando esos pueblos se terminaron asentando, cuando el ser humano aprendió a cultivar la tierra, cuando se liberó de esta presión del qué morfo hoy, hubo, como dicen algunos, como algunos autores, hubo un cambio de poder importante en la historia, y es que los líderes ya no eran los mejores cazadores o los mejores guerreros, aunque formalmente estuviesen ungidos para ello, sino que los líderes pasaban a ser los chamanes, los médicos brujos, los sacerdotes, según el culto particular. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo en la evolución de la humanidad este cambio de poder tan brusco que permaneció y permanece todavía? ¿Por qué los receptores del poder pasaron a ser los chamanes? ¿Por las enfermedades? No necesariamente, porque se cagaban muriendo igual, pero ¿por qué? ¿Por qué se les ocurre? A ver. Por Que algo. antes estaban angustiados porque no sabían si iban a comer o no, y ahora que tenían alguna otra incertidumbre más existencial. Ahí estamos, ahí vamos por ese lado, Nicolás. Muy sencillo, jóvenes, por lo que decíamos recién, porque eran aquellos que podían dar respuesta a la incertidumbre, porque eran Miedo a lo desconocido. claro, porque eran aquellos que de alguna manera podían despejar la incertidumbre sobre algo que resultaba amenazante, ¿sí? Porque cuando estaban todos los humanitos entonces metidos en sus chozas o en sus primitivas casas de adobe, en el medio de una tormenta feroz y sometidos por los vientos, qué sé yo, y todos, ¿qué pasa? Venía el chamán y decía, no, flaco, no pasa nada, es el dios X que está agitando el cielo, no pasa nada, ya se le va a ir. Y bueno, entonces, bueno, no pasa nada, es el dios X que está agitando el cielo. Entonces, en un determinado momento, se calmaba el estado de ánimo, se calmaba el mal estado de ánimo, se despejaba la incertidumbre. Entonces, puede decir, che, pero son unos manipuladores. Depende. Mirá, la manipulación siempre tiene que ver con la intencionalidad. Yo no gano absolutamente nada, ¿sí? Pinchando todavía mucho más el estado de ánimo de las personas. Y máxime en situaciones de crisis.
¿Sí? Piensa en una situación de crisis aguda, de catástrofe. Si yo tiro un mensaje desalentador, automáticamente el propio comportamiento humano transforma esa situación social en un sálvese quien pueda. ¿O no? Si la persona que es referente del grupo no puede construir un mensaje positivo para mantener la cohesión, para mostrar, como les decía, un rumbo esperanzador, invariablemente se transforma en un sálvese quien pueda. El grupo, por más consolidado que esté, tiende a disgregarse. ¿Sí? Entonces, si vamos a ser realistas, nadie puede, digo siempre, nadie puede predecir el futuro, pero sí el futuro puede crearse. Y esto tiene que ver con nuestras decisiones. Pero esto ya es una cuestión más de filosofía de vida personal. Si vamos a lo absolutamente objetivo, nadie, absolutamente nadie puede predecir el futuro. Ninguno de los que estamos acá en este momento conversando podemos siquiera predecir cómo vamos a dormir hoy a la noche. ¿Sí? O sea, olvídense, hablar de pronóstico es una fantasía. Después podemos decir, contamos con indicios, jugamos con ideas probabilísticas, pero la verdad que el futuro siempre es un misterio. Pero a la vez de que el futuro siempre es un misterio, precisamente por eso, y precisamente por esta idea de nuestra conciencia de finitud, es aquello que más nos angustia a los seres humanos. No importa si somos grandecitos o jóvenes adolescentes como Cristian, por ejemplo. ¿Eh? No importa. A todos nos angustia la incertidumbre del futuro. Algunos son más aprensivos que otros. También en esto juega mucho esto que hoy le decía a Merlín cuando hablábamos de los segmentos etarios, ¿sí? El peso de la angustia en general, en términos de la psicología social, el peso de la angustia de la incertidumbre generalmente se da en los sectores etarios medios de una comunidad, ¿sí? Los sectores más jóvenes tienden a ser menos vulnerables a este tema de la angustia por el futuro, ¿sí? Porque la sensación es que el futuro es nunca, ¿sí? Y a los sectores normalmente más maduros, porque les chupa un huevo, porque ya están de vuelta de un montón de cosas, ¿sí? Pero independientemente de eso y sujeto a distintas personalidades, el peso de la incertidumbre por el futuro es para todos. Entonces, lo peor que podemos hacer es no crear una idea de un futuro esperanzador para el grupo e individualmente para cada uno de sus integrantes. Esto es lo fundamental en materia de este capítulo, de esta consigna a la que nos referimos con esta idea de inspirar a las personas. ¿Sí? La inspiración a un otro siempre tiene que ver con el poder mostrar un futuro esperanzador para esa persona, poder despejar la idea fatalista de lo incierto de lo que va a pasar. ¿Soy claro en esta idea? ¿Está claro esta historia de la inspiración? Sí. Bien, porque a tan punto es importante esta historia de la inspiración que algo que también, de lo que a menudo, ¿sí? Hemos hablado, es esta historia de poder crear una visión, nuevamente volvemos a esta cuestión de la mirada a futuro, poder crear una visión y darle sentido, ¿sí? Para las personas que forman parte de ese entorno social. Hay cuestiones obvias, pero últimamente he aprendido a no dar por obvio determinadas cuestiones, ¿no? Lo peor que puedo hacer en este tipo de circunstancias es aislarme, ¿sí?
Este, muchos líderes en ese tipo de situaciones parece como que construyeran muros inaccesibles alrededor suyo, como que lejos de acercarse se terminan alejando de las personas, cuando un rol fundamental para poder guiar realmente a las personas a través de un terreno turbulento es mostrarse en forma activa y estar permanentemente disponible para solucionar los problemas que a las personas se le presentan. Esto es en definitiva, perdón, esto es en definitiva lo que va a solventar nuestra idea de autoridad real en esto. ¿Sí? Nadie sostiene su autoridad en ninguna situación, pero mucho más en una situación de crisis, si me permiten una expresión un tanto vulgar, pero popular, corriéndole la colita a la jeringa. ¿Escucharon, no? ¿Alguna vez esa expresión? ¿Sí? Bueno, lo peor que se puede hacer de cara al grupo es esquivar los problemas que el grupo presenta. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro este mini manualcito de prácticas? Vuelvo simplemente para hacer un rápido paseo por esto, ¿no? Como yo les decía, imaginemos que yo dijese, tengo que hacer una agenda de liderazgo en la crisis, de prácticas concretas. ¿Qué pondría en esa agenda? Fundamentalmente actos concretos, acciones concretas, no solamente grandes políticas. ¿Acciones concretas en qué sentido? Enseñarle cosas concretas cada día a las personas que los acerquen a sus tareas. Ser en todos los casos transparente con la información. Poder empoderar a la gente dándole muestras concretas de confianza. Combatir la burocracia, aprovechar para impulsar aquellos cambios que permitan evitar o eliminar o por lo menos mitigar los efectos de los factores frustrantes que existen en todo espacio de tareas compartidas. Fomentar los vínculos entre las personas, crear mecanismos y espacios concretos de escape de las tensiones, que las personas tengan sus momentos para sustraerse de las presiones y pasarlo bien. Sigo con el empoderamiento, aprovechar para crear espacios para las que las personas se sientan más autónomas y por ende, como decíamos hoy, comprendan con mayor significatividad sus tareas, impulsarlas a tomar riesgos, cubrirlas en los errores, darles explícitamente permiso para equivocarse cuando están haciendo, mostrar una visión esperanzadora, inspirarla, porque esto es lo que nos va a servir para crear una visión compartida y que tenga sentido para cada una de ellas. Por supuesto, no aislarse y asumir que la mejor forma de construir y de solventar nuestra autoridad es estar permanentemente disponible para solucionar los problemas que las personas presenten. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien con esto? ¿Está claro esto? Bueno, ármense su agendita, ¿sí? Porque no es solamente una cuestión de buenos deseos, sino que hay que llevarlo a la práctica. Avanzo con otra cuestión. Está claro que hay cosas que van a ser inevitables. Y lo que va a ocurrir a propósito de esta inevitabilidad es que vamos a tener que aprender a transitar el conflicto. Voy a recuperar también algunas cuestiones que hoy había spoileado cuando estábamos hablando con Karina a propósito de los distintos tipos de conflicto. De una u otra naturaleza, los conflictos se van a suceder. Y nuevamente recurriendo a esta metáfora que usaba hoy cuando nos referíamos a esto, lo peor que puedo hacer es hacerme el distraído, es mirar para el otro lado, hacer como que nada pasa, barrer abajo de la alfombra, como se dice hoy día, fingir demencia, ¿sí?
decididamente hay que encararlo. Lo que sí tengo claro que, por supuesto, no me voy a detener mucho en esto porque hoy ya la categorización la hacíamos con Karina cuando intercambiábamos ideas. Tengo que tratar de evitar conflictos innecesarios, ¿sí? Conflictos simbólicos, conflictos formales, que por supuesto van a estar presentes, y ahí es donde, a propósito de este rol de mediador, tengo que tener claro cuándo debo intervenir. Pero permítanme agregarles una cosa más. Acá decimos no involucrarnos más de la cuenta en lo que no nos incumbe. Y yo les decía hoy, permítanme que me retroceda un poco. Yo les decía hoy, bueno, miren que hay conflictos intrapersonales. ¿Recuerdan esta clasificación que ensayábamos? Hay conflictos intrapersonales, hay conflictos interpersonales, hay conflictos intragrupales. Es decir, todo lo que tiene que ver con el grupo, con el equipo de puertas hacia adentro. ¿Sí? Pero ojo que también podríamos decir que hay un cuarto tipo de conflicto, ¿sí? O un quinto inclusive, que son los conflictos intergrupales y que son los conflictos intraorganizacionales. ¿Qué serían uno y otros? Conflictos intergrupales es cuando mi equipo, mi grupo o un grupo de pertenencia entra en crisis, en conflicto con otro grupo, con otro. Algo muy clásico en momentos de situación donde nos peleamos con el vecino, ¿sí? Para decirlo simbólicamente. Pero también existen conflictos interorganizacionales, conflictos que tienen que ver con toda la organización a la que pertenecemos y que inclusive nos toca indirectamente o nos toca de lejos, conflictos que tienen que ver por ahí con algún tipo de espacio social, ¿sí? O algún tipo en el cual interactuamos, pero que no nos involucra directamente. Se dan cuenta, ¿no? El tipo de conflicto al cual me refiero. Eh, Tengan presente en esto, y más allá de la vocación de buen samaritano, vamos a decirlo así, que cada uno pueda tener, de la legítima intención de hacer una contribución real a mejorar el conjunto de la organización, tengan en cuenta que en una situación de crisis, como decíamos en un principio de este bloque, la prioridad siempre es proteger a las personas propias. Entonces, permítanme una recomendación. No se enganchen, al menos en este tipo de situaciones, no se enganchen más de la cuenta en situaciones que no los involucren directamente o que no involucren directamente al equipo de ustedes. ¿Escucharon esto que les dije, no? No se involucren más de la cuenta en situaciones, en este tipo de momentos de crisis, no se involucren más de la cuenta en situaciones que no los incumban directamente o que no involucren en forma directa al equipo de ustedes. Sáquense la idea que sí está buena para otro tipo de situaciones, de no, pero todo tiene que ver con todo, y si mejoro esto, si mejoro el todo, mejoro las partes. Eso está todo bien, pero cuando la situación es una situación crítica, cuando, como yo les decía, la prioridad es proteger a la gente con la que banco la parada diariamente, no se involucren más de la cuenta en aquello que no los toca directamente. Yo utilizo a menudo esta expresión, ¿sí? Digo, cada vez que es bastante popular, ¿no? Cada vez que sientas que estás siendo arrastrado por las tonterías de alguien, repite esta palabra. No es mi circo,
no son mis monos. ¿Eh? ¿Escucharon? Anótenselos cuando los quieran enredar en cosas que no los tocan de cerca. No es mi circo, no son mis monos. ¿Sí? Dejen de lado la omnipotencia. El que no puede mantener limpio el patio de su casa, es bueno que no aspire a limpiar el vecindario. ¿Sí? ¿Viste, Magdalena? Ya te tengo, me la debes haber escuchado un montón de veces, Magui. Bueno, ya sabés. Pero en serio, no es mi circo, no son mis monos. Sí, Cris, te escucho. Sí, Fer, o sea, comparto plenamente el concepto. El asunto es cuando, estamos hablando intersectorialmente, lógicamente, ¿no? Ujú. Cuando personas de relevancia, digamos, en la organización, tienen un concepto, o podríamos inferir que tienen un concepto, o carecen de información de lo que es propio de tu circo. Cris, Entonces, lo ahí hablamos. obviamente, Por otras cuestiones, lo hablamos sí, recientemente. Estrategia de tortuga. ¿Sí? Estrategia de la tortuga. ¿Qué hace la tortuga, sí, cuando se la vienen a morfar? Se mete en el caparazón. Estrategia de erizo. ¿Qué hace el erizo, sí, cuando viene un depredador? Se hace bolita y exhibe las púas. ¿Sí? Estrategia de tortuga. No te enganches. ¿Sí? Hasta si lo querés. No me quiero desviar mucho. Perdón, pero vale la pena. Pero para todo. Hasta si lo querés, es casi como una estrategia de abordaje de conflictos confrontativos. ¿Sí? Lo primero que vos tenés que lograr es que el otro desagote, ¿sí? Que el otro desagote sus impulsos. Y la mejor forma de que un otro desagote esos impulsos es dejarlo correr. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando, pero no lo van a ubicar y les va a quedar descolgado. Pero siempre cuando era pequeño, recuerdo unos dibujitos de los clásicos de la Looney Tunes, donde los protagonistas eran un perrote grandote, gigantesco, ¿sí? Tipo bulldog, y un gatito chiquitito, bien bebecito, viste, por ahí algunos se acuerdan, pero igual la metáfora. Entonces, el gatito, viste, muy bebecito, muy chiquitito, viste, se iba acercando al bulldog y el bulldog le hacía "Ra, ra, guau, 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 guau", y el gatito chiquito no se inmutaba, y el bulldog le hacía "guau, guau, guau, guau", y el gatito chiquito no se inmutaba, y "guau, guau", y el gatito chiquito no se inmutaba. ¿Cómo terminaba la escena? Con el gatito durmiendo encima, ¿sí? Del lomo del bulldog y afilándose las uñas en su lomo, ¿sí? Mientras el bulldog ponía cara de padrastro complacido. Deja que se desagoten. Estrategia de tortuga. ¿Sí? perdón un Estamos. agregado, dicho de otra Sí, manera, el otro día charlando con mi sabia esposa, me dice, ignorar, yo le agrego educadamente, ¿no? O inteligentemente, ignorar y trabajo cada vez más con cabeza bien fría y ordenado, me dice, es lo que más desconcierta a la gente. por supuesto que sí, no tengas dudas. No tengas dudas. Bueno, vamos bien hasta acá entonces, avanzamos. Permítanme que avance entonces. Claro, obviamente, Cris, a propósito de la sabiduría de tu señora esposa, ¿sí? Hacernos protagonistas a partir de un montón de valores, ¿no? Pero fíjense, y esto va para todos, esto que decía Cristian recién,
se refleja en muchas de estas cuestiones, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con mi templanza, de cómo afronto, ¿sí?, esa crisis, pero también tienen que ver con mi sensibilidad, con mi empatía, por supuesto, pero con mi resiliencia, con mi propia autonomía, con mi persistencia también ante todo. Sí tengamos en cuenta que hay algo que no podemos dejar que se deteriore ni hacia adentro ni hacia afuera en este tipo de situaciones, que es nuestra credibilidad, ¿sí? En definitiva, nuestra integridad hacia el grupo es lo más valioso a cultivar y proteger en este tipo de circunstancias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos a Sí, ingresar, perfecto. vamos a ingresar entonces, ¿sí?, en uno de los últimos capítulos, ¿sí?, que es esto que yo les decía sobre la toma de decisiones. El liderazgo, en general, más allá de la coyuntura, por supuesto que en coyunturas como las que venimos describiendo más todavía, es una tarea muy solitaria. Independientemente de esto que venimos diciendo y que hemos dicho en un montón de ocasiones acerca de cultivar un buen equipo, de establecer vínculos con ellos. Claro, mira, el liderazgo siempre es una tarea solitaria. Por eso lo que decíamos tal vez hoy al principio sobre la determinación. La soledad fundamentalmente se manifiesta en la toma de decisiones. Y en las situaciones o en los momentos críticos, ¿sí?, en los momentos críticos es cuando más solos estamos. Y no podemos eludir esa situación de soledad. Podemos tener un equipo que nos respalde, podemos tener colegas, pares que nos respalden, inclusive en un marco organizacional, podemos tener nosotros a su vez a nuestros líderes que nos respalden, pero al momento de tomar las decisiones estamos solitos. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones en general, pero en particular en situaciones de crisis también, como para tener, casi diría, como una lista de control que debería tener presente. Por supuesto, lo primero es pensar estratégicamente. Pensar estratégicamente en una situación de crisis, me detengo un instante en este gráfico, implica que todo contexto siempre nos expone, como decimos habitualmente en la jerga estratégica, a situaciones que representan oportunidades y amenazas. Pero en una situación de crisis, las amenazas realmente cobran una dimensión distinta. No se trata de ser ni timorato ni paranoico, pero decididamente la toma de decisiones en situaciones de crisis implica, ante todo, poner un foco principal de atención en aquellas amenazas que se nos presentan. Lo que en el terreno puro de la teoría estratégica llamamos habitualmente las hipótesis de conflicto, ¿sí? No debemos, tal vez en este tipo de situaciones, insisto, no se trata de ser ni timorato ni ingenuo, perdón, ni timorato ni paranoico, pero sí vencer nuestra tendencia a la ingenuidad, si es que de alguna manera la tenemos. Por supuesto, resaltar ante todo el sentido de prioridad. Esto lo mencionábamos, ya lo anticipábamos el otro día, ¿no? Es decir, no hay situación de crisis que no exija un especial esmero en tener claro cuál es el sentido de prioridad y ser absolutamente agudo en esto. Tener la cabeza lo suficientemente abierta como para evaluar siempre caminos alternativos a aquellos que habitualmente hemos seguido. Entender
a propósito de esto que decíamos, de las amenazas que nos circundan, entender cuál es el campo de fuerzas en el cual nos movemos, cuáles son aquellos factores críticos que tenemos que sí o sí atender para conducirnos hacia el éxito, mantenernos enfocados en esos factores críticos, ¿sí? Nunca perder la iniciativa. Bueno, Cristian, a propósito también de esto que me decías recién. Siempre tratar de encontrar soluciones a partir de las fortalezas que tenemos. Permítanme que me detenga un poquito acá. Si hay cosas que por una u otra razón no hacemos del todo bien o sentimos que no hacemos del todo bien, si hay cosas que creemos que no se constituyen precisamente en nuestras virtudes, si hay cosas que sentimos que honestamente tenemos que mejorar y forman parte de un desafío de aprendizaje futuro, si hay cosas en las que creemos que decididamente somos horribles, todos tienen cosas en las que creen que son horribles, ¿no? Ah, menos mal, creí que estaba con gente perfecta. Bien. Jóvenes amigos, no es el momento de mejorarlas, ¿sí? Una situación real de crisis no es la situación para tratar de ser lo que uno no es. Es la situación en la cual más énfasis tenemos que poner en lo que uno ya es. Ninguna salida de crisis tiene que ver con, en todo caso, también usando terminología habitual, ¿no? La salida de ninguna situación de crisis, en todo caso, tiene que ver con superar las debilidades. No funciona así la cosa. La salida de la crisis tiene que ver con explotar al máximo las fortalezas que ya tengo. Insisto, no es momento para experimentar ni momento para aprender. El aprendizaje viene después. ¿Se entiende esto que les digo? Fer, ¿Se congeló un discúlpame, por poco? momentos se te congela la pantalla y se pierde el relato. Qué bajón. Me acabas de romper el Sí. corazón. Bueno, No, no. ahora voy, Cristian. Aprovecha tu fortaleza, Fer, por favor. ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me perdí? Estaba hablando sobre... No, esto último que estabas diciendo, se cortó justo. yo lo que decía que las situaciones de crisis o las salidas a las situaciones de crisis fundamentalmente tienen que ver con la posibilidad de explotar aún más nuestras fortalezas, más que buscar en ese momento superar las debilidades. O las situaciones de crisis, por todo lo que implican, no son momentos de aprendizaje. El aprendizaje viene después de la situación de crisis. Creo que más o menos eso había dicho. Hasta ahí se escuchó todo, ¿no? ¿Sí? Bien, ok. No agregué mucho más. Cris, te escuchamos, ahora sí. No, pensaba, obviamente tiene que estar el paso previo de uno haber logrado esa identidad de equipo o ese cambio de vuelta de rosca en el equipo. Pero yo respecto a lo que decís, yo en algunas circunstancias he pensado, digo, bueno, una vez logrado eso, digo, qué importante que, al contrario, tenés que duplicar la apuesta, como decís vos, y en eso que sos un desastre, a mí me parece que bajás dos pájaros de un tiro también apoyándote en el equipo en aquello que sos un desastre y el otro te puede acomodar mucho mejor. ¿Es válida la estrategia? Eh, Jugá sobre seguro, Cris. No te compliques, no te compliques. Bueno, justo ahora te iba a decir eso, ¿no? Esto que yo te digo sobre las fortalezas y de tratar de explotar las fortalezas ante todo, y que el aprendizaje es después y no es en el momento del quilombo, es casi como una invitación a no enroscarte más de la cuenta. Hacela fácil, ¿sí? Optá por la simplicidad.
¿Me comprendes a qué apunto? Hay algo, viene bien también esto que me planteabas, y voy hacia eso. Hay algo que habitualmente se conoce como el pensamiento de rana. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto que llamamos el pensamiento de rana? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de esto que se llama pensamiento de rana? No, nunca. Es pensamiento puro para situaciones de crisis. Míralo de esta manera. Para que lo escuche a Agustín y después les cuento. Sí, Agus, te escuchamos. No, que el pensamiento de rana era como ver los obstáculos. Si no se mueve y es más Claro, chico, es un claro, obstáculo. Si es más grande y se claro. mueve, es un peligro. Exacto, exacto, exactamente. A ver, lo que dice Agustín, lo que es la metáfora o lo que se entiende por pensamiento de rana, ¿sí? Dice, bueno, la rana, ¿sí? Naturalmente piensa, entre comillas, en dos dimensiones, ¿sí? Tamaño y movimiento, ¿sí? Entonces, el pensamiento de rana es muy sencillo, a propósito de esto que decía Agustín, o rescatando esto que decía Agustín. La rana es, si hay algo que es más grande que yo, ¿sí? Y no se mueve, es un refugio. Si hay algo que es más chico que yo y no se mueve, bueno, una basurita, indiferencia. Si hay algo que es más grande que yo y se mueve, es una amenaza, me puede comer. Y si hay algo que es más chico que yo y se mueve, es comida. ¿Sí? La metáfora, ¿sí?, del pensamiento de rana que representa. Cuando más te agobia el contexto, más simple tiene que ser tu pensamiento. ¿Sí? A propósito de esto que decíamos recién, Cristian, no te compliques más de la cuenta. ¿Sí? Razona sencillo. ¿Sí? Aplica el pensamiento simple. Una gran paradoja, ¿viste? Los especialistas, los grandes gurús, por decirlo de alguna manera, de la creatividad, ¿sí?, dicen siempre que uno está acostumbrado a pensar o a visualizar como que la idea de ser creativo, ¿sí?, es retorcer demasiado las cosas. Y eso es mentira. La persona verdaderamente creativa es la que encuentra siempre la solución más simple. ¿Sí? La solución más simple y eficaz al problema que se tiene, no el que lo retuerce. ¿Sí? Pensamiento de rana, jóvenes. Cuando más crítica es la situación, más pensamiento de rana hay que tener. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en esto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo más simple que puedo hacer? Sí, Cris, adelante. Perdón, estoy pesado, pero me vino un No, pensamiento no, que para puede nada. ser, puede ser análogo. A mí me vino pensar en una situación muy, muy grande de crisis. Sí, Lo primero que vino a pensar, haciendo una analogía con el fútbol, es hay que saber parar la bocha en obvio. la cancha. Y en segundo lugar, si se complica igual, tirar a la tribuna. No tengas la menor duda, no tengas la menor duda, si querés la metáfora futbolera. Bueno, vos sos hincha de Rosario Central, con lo cual yo no sé si puedo hablar de fútbol con vos, pero no importa. Este, eh, nadie cuando lo están peloteando, ¿sí?, nadie cuando lo están peloteando mal y les llueven los centros para todos lados, espera pararla de pecho y salir jugando, ¿sí? Porque no está ni siquiera su estado anímico en condiciones de hacer eso. Cuando te están peloteando y te cae cerca, revoleala lo más lejos posible, ¿sí? Revoleala lo más lejos posible. No, es que, perdón, decía Gisela, en este sentido, hacerse cargo es revolearla lo más lejos posible. ¿Sí? Es despejar el peligro, no enroscarse, como decíamos recién,
más de la cuenta en la situación. ¿Estamos con esto? ¿Vamos bien hasta Sí, acá? sí, ¿Sí? perfecto. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Bueno. Y una cuestión, perdón, justo se me perdió la... A propósito de el pensamiento de Rana y de la simplicidad, ¿sí? Y ese tipo de cosas, hay una cuestión que, por supuesto, y nuevamente volviendo, si lo querés, a nosotros mismos, es la autorregulación emocional y el poder vencer las ansiedades. Y acá permítanme que les cuente una historia barra metáfora que yo utilizo bastante a menudo cuando me tienden a devorar las ansiedades, porque en definitiva soy humano, o cuando siento que alguien cercano a mí lo están devorando las ansiedades. Y acá hay una dualidad que tenemos que aprender a manejar. Escucha, para que no se nos crucen los cables. Yo recién les decía, ojo, mi actitud frente al grupo debe ser la de mostrar un futuro esperanzador, cualquiera que sea la lectura que yo haga. ¿Sí? Esto es una cuestión de inspirar a las personas, esta es una cuestión de bajar las angustias, esta es una cuestión de despejar la incertidumbre. Primera idea que trato de poner sobre la mesa nuevamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden, lo hablamos hace un ratito. Por otro lado, les dije, ahora, si vamos a ser honestos, nadie es capaz de poder adivinar en serio el futuro, ni siquiera a cortísimo plazo. Una cosa es lo que yo transmite al resto y otra cosa es cómo elabore las situaciones para mí mismo. Porque cuando, y esto lo decíamos sí, el otro día cuando hablábamos del tema de la regulación emocional, por eso vuelvo a traerlo sobre la mesa, porque cuando yo me quedo demasiado enroscado en el análisis de posibles futuros, sobre todo en situaciones de crisis, en un determinado momento esto se me vuelve el contra y me devoran las ansiedades. Entonces hay un equilibrio que tengo que tratar de generar entre esta idea de la visión, de inspirar al otro, de por supuesto inspirarme a mí mismo, de ser antifrágil en términos de contemplar expectativas de mejora, pero tampoco me tengo que volver loco en el análisis de los tiempos. ¿Sí? Los tiempos, porque siempre entre todas las presiones que aparecen en una situación de crisis, está esta cuestión de los tiempos. Y los tiempos tienen que jugar a favor mío. No tienen que ser una mochila más, perdón, una piedra más que yo me cargue en la mochila. ¿Conocen el cuento del caballo del sultán? No, ¿Cómo? Nunca les conté el cuento del caballo del sultán. ¿Les puedo contar el cuento del caballo del sultán? ¿Sí? Por favor. Eso quería escuchar, ¿ves? A ver, resulta que había una vez un par de ladrones en un reino de la antigua Persia. Había una vez un par de ladrones que fueron sorprendidos robando en el palacio del sultán. Claro, imagínate, ¿no? De movida ya los pueblos de no se andan con chiquitas y encima choreando en el propio palacio del sultán. Entonces, en un determinado momento, claro, inmediatamente lo llevan en presencia del propio sultán y de su corte, y era tan grande la afrenta que no cabía otra cosa que ahí mismo sentenciarlos a muerte y ejecutarlos. ¿Sí? Entonces el gran visir dice, bueno, que venga el verdugo, vamos a decapitarlos ahora mismo en el patio.
Inmediatamente que esto sucede, uno de los ladrones se arroja a los pies del sultán, suplicando clemencia, y dice, mire, sultán, si usted me perdona la vida, yo puedo compartir con usted un secreto que tengo que lo hará el soberano más poderoso de la tierra. Que venga el verdugo, no le dan pelota. ¿Sí? El ladrón, suplicando clemencia, sigue insistiendo y dice, sultán, yo le puedo asegurar que si usted me perdona la vida, yo puedo enseñarle a volar a su caballo. Esta es la propuesta, ¿no? La compro. Perdóname la vida y yo le puedo enseñar a volar a tu caballo. Todos se cagan de risa, obviamente. Gil ¿qué le va a enseñar a volar al caballo? ¿Qué sé yo? Pero, independientemente de la burla de todos, vamos a reconocer que al sultán le picó un poquito el bichito. El otro lo había dicho con tanta convicción, que le picó el bichito. Entonces dice, bueno, mira, le dice el sultán, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar un año para que le enseñes a volar a mi caballo. Durante ese año vas a ser un huésped de honor, ¿sí? Vas a vivir acá en el palacio, cerca de las caballerizas, vas a tener el mejor trato que puedas imaginar. Pero te aviso que si pasado el año no cumplís con tu promesa, no solamente vamos a cumplir la sentencia de muerte, sino que antes de eso vas a ser sometido a las peores torturas. ¿Sí? Te vas a arrepentir de haberte burlado de mí esta tarde. Bueno, trato hecho, trato hecho. Inmediatamente viene la guardia para conducir entonces a uno de los ladrones hacia el patio donde iba a ser ajusticiado y al otro ya para conducirlo a lo que iban a ser sus aposentos. En el camino los ladrones van charlando un poquito y el que iba a ser ajusticiado le dice, flaco, pero vos sos un boludo. Dice, ¿cómo te vas a exponer eso? ¿Vos te crees que yo por lo menos ahora voy, pum, me cortan la cabeza? Bueno, perdí, ya está, ya fue, ya pasó todo. En cambio vos no sabés lo que son las mazmorras, ¿sí? Del sultán y lo que son los torturadores. Es en serio lo que te dijo, te vas a arrepentir toda tu vida y vas a vivir angustiado todo este año. A lo cual el ladrón perdón le dice, mira, yo te voy a explicar una cosa. En un año pueden pasar un montón de cosas. Me puedo morir yo, se puede morir el sultán, se puede morir el caballo y hasta inclusive es posible que el caballo aprenda a volar solo. Con lo cual, jóvenes amigos, no se coman ansiedades que no los van a conducir a ningún lado. ¿Sí? Siempre el manejo de los tiempos es algo conflictivo. Siempre tenemos que tener la idea, como les decía recién, de que podemos encaminarnos a un futuro mejor. Siempre tenemos que tener la idea de que todo es mejorable, pero ante todo, tampoco pretendamos forzar las cosas. Les recomiendo especialmente que conserven, ¿sí? Este recurso, ¿sí? De lo que significa pensar en términos de el ladrón, ¿sí? Que iba a enseñarle a volar al caballo del sultán. Siempre pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Siempre pueden pasar un montón de cosas, algunas de las cuales están por completo fuera de nuestro dominio, pero en definitiva, con tratar de anticiparlas, con tratar de perseguirnos frente a ellas, no vamos a lograr demasiado, ¿sí? Por supuesto que frente a la adversidad hay que ser optimista, hay que mantener una mirada optimista. Y en definitiva, y volviendo a nosotros, pero esto también es algo que los invito a compartirlo
con vuestros equipos, o como decíamos hoy con Karina, ¿no? Con esas personas que en un determinado momento están atravesando una crisis personal y de una u otra manera la derraman sobre el conjunto y no lo podemos evitar, y del cómo ayudarlas y de cómo contenerlas. Yo digo, hay 4 preguntas muy poderosas que debemos hacernos y que debemos invitar a otros, ¿sí?, a que se la hagan en este tipo de situaciones, que es, bueno, ok, estoy viviendo esto, estoy atravesando esta situación, esto es lo que me pasa, ¿cómo quiero vivirlo? Recuerden lo que decíamos el otro día y lo volvíamos a poner sobre la mesa. Una cosa son las circunstancias y otra cosa es la actitud con la que asumo las circunstancias. ¿Qué es lo que necesito aprender de esto? ¿Cuál es el mayor desafío que enfrento? ¿Qué hay de bueno, en definitiva, en este cambio? Porque por más aguda que sea la situación de crisis, si sostenemos eso que decíamos, esa mirada optimista, siempre vamos a encontrarnos con la posibilidad, ¿sí?, de poder sobrellevarla, ¿sí?, de poder sacar algo positivo de esto. Hay una figura, ¿sí?, que yo utilizo también mucho desde un punto de vista simbólico, que es una figura que tiene que ver con las tradiciones orientales, o por lo menos con alguna tradición, con algunas tradiciones orientales, que es lo que en algún tipo de fonética, ¿sí?, del idioma japonés es lo que podría pronunciarse algo así como el Senshi no Kokoro, ¿sí? De esto paso A propósito de esto, paso el chivo, para quien no lo leyó, uno de mis libros se llama así, Senshi no Kokoro. Vos creo que lo leíste, Cristian. Uno de mis libros se llama así, Senshi no Kokoro. Senshi no Kokoro, básicamente lo que significa es el espíritu del guerrero, ¿sí? La metáfora es la del espíritu del guerrero. ¿Por qué? Porque en esa tradición, no solamente oriental, sino en general, lo que se dice siempre que el guerrero no necesariamente es el que siempre gana todas sus batallas, pero siempre es el que está dispuesto a pelear una nueva, ¿sí? Lo que nos habla, por supuesto, de la persistencia, de la resiliencia, de la tenacidad frente a esas situaciones como las que veníamos hablando. O en todo caso, y a propósito de guerreros, si quieren occidentalizarlo un poquito más, vamos a lo que decía en alguna de las películas de la saga alguien que para mí es un superhéroe en serio, que es Rocky Balboa, ¿sí?, que decía, nadie te golpeará tan fuerte como lo hará la vida. Y no importa lo fuerte que puedas golpear, importa lo fuerte que pueda golpearte y seguir avanzando. Todo lo que puedas resistir y seguir luchando. Eso es lo que hacen los ganadores, decía don Rocky Balboa. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Está claro esto? Bueno, se nos ha escurrido el tiempo de las manos, pero más o menos hemos cumplido, ¿sí?, con las expectativas, por lo menos en términos de contenidos que quería abordar con ustedes, y de poder generarles algunas recomendaciones prácticas en términos fundamentalmente de esto que decíamos, de esas cosas que decididamente les sugiero que pongan en marcha, ¿sí?, con sus equipos, sobre todo en situaciones críticas. ¿Les puedo contar una historia más antes de irme? ¿Sí? Cortita. Hoy les dejé las historias para el final. También tiene que ver con un rey. No sé por qué todas las fábulas, todas las historias siempre tienen que ver con reyes, con sultanes y ese tipo de cosas. Debe tener que ver con nuestra esencia primitiva. En fin. Bueno, la cuestión que había un rey que en un determinado momento decidió hacer un concurso de pintura. Es un rey culto, un rey artista, ¿sí? Decidió hacer un concurso de pintura, donde prometía un fabuloso premio para aquel artista, no solamente de su reino, sino de todas las comarcas, que fuera capaz
de representar en su obra la figura de la paz. ¿Sí? La consigna del concurso en sí mismo era la paz absoluta. ¿Quién sería capaz de reflejar en la tela una imagen que representara la paz absoluta? Y por supuesto que vinieron personas no solamente del reino, insisto, sino de todas las comarcas vecinas, porque la verdad que la recompensa era muy atractiva. Y la mayoría de ellos, como se imaginarán, ¿qué es lo que hacía? Palomitas, ¿sí? Palomitas blancas volando, maripositas entre las flores, ¿sí? Arcoíris brillantes, niños jugando en el parque, todas aquellas cosas que normalmente estaríamos asociando con esta idea de la paz absoluta. Pero, ¿saben qué? La persona que ganó el concurso presentó algo como esto. ¿Vieron la imagen? Un espacio sombrío, agitado por una tormenta, oscuro, con nubarrones. ¿Sí? Casi como que da aprensión. Y sin embargo, por eso mismo, el rey decidió darle el premio. ¿Saben por qué? Porque en este arbolito, casi caído al borde de un barranco, en una de esas agitado por el viento, amenazado por las nubes, en una de esas ramas había un nido, ¿sí? Un nido pequeño, con un pequeño pajarito que estaba cuidando sus crías, en el medio de la peor tormenta. Y entonces el mensaje del soberano al justificar la elección del por qué le daba el premio fue que no había paz más absoluta que aquella que podía transmitir quien cuidaba su nido, aún en el peor de los universos sombríos. Y ese es, queridos amigos, el mejor mensaje que les puedo dar sobre lo que significa el ejercicio del liderazgo en situaciones de crisis. ¿Estamos hasta acá con esto? Jovencitos, por mi parte, hasta aquí estamos entonces por hoy. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, como lo hacemos habitualmente. Después les mandaré la grabación. Gracias por acompañar, gracias por la buena onda y gracias por la participación de todos. Cuídense, nos estamos viendo en breve. Chaucito. Gracias, chicos, Muchas gracias, Fer. gracias. Gracias para todos, gracias. Chao, gracias. Muy bueno.